Lo que ocurrió hoy no es un simple bombardeo, es una señal que parte el mapa en dos. Israel y Estados Unidos sostienen que el líder supremo de Irán cayó en los ataques y el mundo se quedó sin respiración. Mientras algunos medios hablan de confirmación, Teherán jugó la carta clásica y gritó guerra psicológica, y esa tensión entre muerte y negación no es casualidad, es parte del guión de poder. No avances, por favor, todavía, porque si te pierdes esta parte vas a caer justo en la trampa que ellos y otros usan. Cuando una figura así cae, el relato se vuelve un campo de batalla tan mortal como los misiles, y los indicios encajan porque cada bando necesita una verdad que sea funcional. Pero lo que sí estamos seguros de que una vez que más queda probado que todos los enemigos que se levantan contra Israel caen. Eso es una verdad que se repite constantemente en la historia. Lastimosamente en estos momentos muchos antisemitas, inclusive pseudo cristianos, andan llorando la muerte de un enemigo, no solo de Israel, sino también de los cristianos, un enemigo del evangelio, un enemigo que perseguía a los cristianos, que inclusive llevó al suplicio a varios de ellos durante todo su régimen dictatorial. Así que por favor comparte este video porque es importante que el mundo se entere qué es lo que está ocurriendo. Y Trump lo dijo en su plataforma con una frase que suena sentencia y lo presentó como justicia. También Netanyahu habló de señales crecientes y prometió objetivos como si esto fuera solo el inicio. ¿Qué podemos esperarnos a partir de ahora? Yo se los he venido diciendo a ustedes años tras años, mes tras mes, video tras video, que ya estamos no solo en los tiempos del fin, sino que estamos ya en el desenlace de todo lo que dicen las escrituras. Quiero que vean un video muy cortico que les explicará qué significa Irán y por qué ha sido importante esto que ha pasado y por qué es importante todo lo que se viene a partir de ahora. Por favor, pónganse audífonos, estén preparados, estén listos. Comparte este video, dale una mano hacia arriba, pero sobre todas las cosas, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias a Dios por todos los que van llegando, es importante. Tengo aquí, antes, quiero que sepa que estamos nosotros. Pues déjenme primeramente colocarle las noticias, pero estamos nosotros monitoreando todo el día, 24 horas, lo que está pasando en Israel. A 24 horas. Así que asegúrate de estar suscrito, porque apenas entre un misil a Israel, nosotros lo vamos a saber y vamos a estarle dando la noticia a ustedes. Se los muestro aquí en pantalla cómo estamos conectados a una cámara que esta a su vez está tomando día y noche Israel. Estos son imágenes absolutamente en vivo. Así que estamos monitoreando todo el día, 24 horas estamos monitoreando qué es lo que está pasando en Israel y vamos a estarle dando a ustedes las informaciones. Inclusive el día de mañana vamos a estar recibiendo noticias de un buen amigo nuestro que también nos dio valiosa información cuando todo lo que el conflicto entre Hamas e Israel, porque él es miembro del ejército israelí y es un buen amigo nuestro de años. Como saben, yo soy judío y tengo buenas relaciones dentro de la comunidad. Bueno, por favor, ya espero que tengan los audífonos puestos. Quiero que escuchen este video muy detenidamente porque les va a dar a ustedes el contexto de lo que está pasando y por qué de una forma u otra Dios sigue usando a Donald Trump. Vámonos allá. Lo hicimos nosotros con inteligencia artificial para que ustedes lo pudieran comprender más fácilmente. Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, la verdad, muy complejo. El desafío que representa Irán en el escenario mundial.
Para entenderlo bien, nos vamos a apoyar en diferentes análisis para ver la película completa, desde las amenazas que proyecta hacia afuera hasta la crisis interna que está viviendo. Y claro, también las decisiones tan difíciles que todo esto pone sobre la mesa para el resto del mundo. Vale, este es el plan. Primero vamos a ver el marco general, ¿no? La nueva estrategia de defensa que plantea Estados Unidos. Después nos metemos de lleno en esa doble cara del problema iraní. Por un lado, la amenaza que supone para el resto del mundo y por otro, la guerra que está librando contra su propia gente. Y para acabar, vamos a analizar las opciones que hay sobre la mesa. Pues venga, vamos a empezar por el principio. Para poner todo en contexto, es fundamental entender cómo el gobierno de Estados Unidos ve el tablero de la seguridad mundial en este momento. Y aquí lo vemos claro. La estrategia de defensa nacional para 2026 es, vamos, toda una declaración de intenciones. La idea es dejar atrás el intervencionismo, eso de las guerras interminables y la construcción de naciones. El foco ahora, dicen, son los intereses prácticos y concretos de su gente. Y en ese nuevo tablero de juego, bueno, Irán ocupa una de las casillas más destacadas como preocupación de seguridad. Muy bien. Ya tenemos el marco general. Ahora, vamos a meternos en el meollo. ¿Por qué se considera a Irán una amenaza externa? Los análisis que manejamos lo pintan como un desafío con, la verdad, varias caras, no es solo una cosa. Y es que, ojo a esta cita, según el análisis que hace la Heritage Foundation, esto de Muerte a América no es simplemente un eslogan que se grita en una manifestación, no, es una política de Estado. Y claro, eso cambia por completo la forma de ver la amenaza. Ya no son palabras, es una directriz. ¿Y esta política en qué se traduce? Pues básicamente en un desafío a cuatro bandas. Primero, las ambiciones nucleares. Las fuentes dicen que están a semanas o incluso días de tener la capacidad para fabricar una bomba. Segundo, su programa de misiles balísticos, que es el más grande de toda la región. Tercero, el apoyo a grupos terroristas, con cifras como los más de 600 militares estadounidenses muertos en Irak en los que se les implica. Y cuarto, la ciberguerra, intentando meterse en elecciones y minar la confianza en las democracias. Claro, con este panorama, think tanks como The Heritage Foundation ponen las cartas sobre la mesa, y no son muchas. Básicamente dicen que hay tres caminos: o se acepta un Irán nuclear, o se intenta la vía diplomática, o se usa la fuerza militar. Un dilema, vamos, de los que quitan el sueño. Pero hasta ahora solo hemos visto una cara de la moneda. La amenaza exterior es solo la mitad de la historia, porque lo que describen las fuentes sobre lo que pasa dentro de Irán es sinceramente desgarrador. Más de 53.000 no es un número al azar, son las personas, incluidos cientos de niños, que según el Centro de Derechos Humanos en Irán han sido arrestadas por las protestas recientes. Es una cifra que te da una idea de la escala tan brutal de la represión del régimen contra su propia gente. Y esta crisis interna, claro, saltó a los titulares de todo el mundo, con las protestas de Mujer, Vida, Libertad. Todo empezó con la muerte de Gina Mahsa Amini mientras estaba bajo custodia policial y se convirtió en una ola de protestas a nivel nacional contra la discriminación, a la que el régimen respondió con una violencia extrema. Y es que los informes de la ONU y de otros grupos de derechos humanos son demoledores. Hablan de detenciones arbitrarias, de desapariciones, de torturas, de muertes bajo custodia, incluso de simulacros de ejecución y de juicios farsa que acaban en pena de muerte. Llegan a usar armas militares contra los manifestantes. Por eso, la conclusión es tan grave. Estos son graves violaciones de los derechos humanos y, posiblemente, crímenes contra la humanidad. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿no? Ante atrocidades así, ¿qué puede o qué debe hacer la comunidad internacional? ¿Se puede quedar de brazos cruzados? Bueno, pues esto nos lleva directamente a un concepto clave en las relaciones internacionales. Se trata de la responsabilidad de proteger, o R2P, como se le conoce. Es una norma internacional que básicamente le da la vuelta a la idea de soberanía. Viene a decir que ser un Estado soberano no es un poder sin más, no es un cheque en blanco para hacer lo que quieras dentro de tus fronteras. No, es ante todo una responsabilidad, la de proteger a tu propia población de atrocidades. La lógica que sigue es en realidad bastante directa. Primero, el poder de un Estado implica que tiene la responsabilidad de proteger a su gente. Segundo, si ese Estado no cumple, si fracasa en esa protección, su propia soberanía puede quedar en entredicho. Y tercero, y aquí está la clave, esto puede crear la obligación, tanto moral como legal, de que la comunidad internacional intervenga. ¿Pero qué pasa si el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, está bloqueado por un veto? Pues aquí viene la parte más controvertida. El marco de la responsabilidad de proteger reconoce que incluso sin esa autorización puede existir un imperativo moral para que otros estados actúen. Como último recurso, claro.
Vale, entonces tenemos un régimen que es una amenaza para el exterior y que al mismo tiempo libra una guerra contra su propia gente. La pregunta del millón es, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? Pues los análisis nos dibujan dos caminos que, la verdad, van en direcciones totalmente opuestas. A un lado del ring, por así decirlo, tenemos el enfoque de paz a través de la fuerza. La idea, usar la diplomacia, sí, pero siempre con la amenaza militar creíble sobre la mesa. Habla de ataques para debilitar su infraestructura y de usar la superioridad militar para disuadir. El foco está puesto en la seguridad nacional. Al otro lado, un enfoque totalmente distinto, el de derechos humanos y rendición de cuentas. Aquí de lo que se habla es de llevar a los responsables a la Corte Penal Internacional, de cortar relaciones diplomáticas y económicas y de ayudar a las víctimas. Son dos filosofías que chocan frontalmente. Y si nos fijamos en este segundo enfoque, el de los derechos humanos, las peticiones son muy claras y concretas. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos en Irán pide al mundo que lleve a los líderes iraníes ante la Corte Penal Internacional, que los países retiren a sus embajadores, que se corten los ingresos del petróleo del régimen y, muy importante, que se ayude a la gente de Irán a tener acceso a Internet y que se exija la liberación de todos los presos políticos. Y con esto llegamos al final y nos quedamos con una pregunta, que en el fondo es el gran dilema. Una pregunta que resume todo lo que hemos visto y que nos interpela a todos. Cuando un régimen se describe como una amenaza para el mundo entero y a la vez para su propio pueblo, ¿cuál es la responsabilidad del resto del mundo? Claro, ¿cuál es la responsabilidad del resto del mundo? Y claramente el resto del mundo no puede permitir esto. Pero miren la hipocresía que hay en este mundo. ¿Por qué los que atacaban a Israel, cuando Israel supuestamente estaba violando los derechos humanos, lo cual prácticamente no lo estaba haciendo porque estaban en guerra, por qué razón no protestaron ahora y no salieron ahora a las calles cuando Irán sí estaban violando los derechos humanos porque estaba matando a su propia población? Y eso es lo que tú tienes que darte cuenta, cómo se ha corrompido la moral humana, cómo el hombre ahora está carente de todo entendimiento, cómo inclusive pseudo cristianos apóstatas, hijos de Satanás, maldicen a Israel y bendicen a los que desviven cristianos, es decir, a los palestinos, a los iraníes, a ellos, a los que desviven cristianos, es a los que ellos bendicen. Pero si les preguntases ahora mismo a uno de estos pseudo cristianos hijos del diablo, ¿dónde preferieras vivir? ¿En Israel o en Irán? Con toda seguridad, preferirían orar al muro de los lamentos. En menos de un minuto vas a ver la señal exacta que casi nadie nota y es la que lo delata todo. La señal es la sincronía, hermanos. Pongan atención, por favor. Justo cuando Israel era señalado como el villano universal, el enemigo número uno recibe un golpe histórico, letal, mortal. Justo cuando muchos decían que Israel iba a caer, el que amenazaba con borrarlo fue el que fue borrado. Y por eso hay que temerle al Dios de Israel. Por eso hay que temerle al Dios de Israel. Porque miren, yo tengo la lista de todos los que a través de la historia se han enfrentado a Israel y dónde han terminado. Unos por manos de Israel, otros por manos de alguien más, pero siempre han ido a parar al mismo lugar. Y aquí entra la frase que a algunos le irrita, pero a otros les despierta la memoria bíblica. Dios no cambia con el siglo y la historia de Israel no se entiende solo con geopolítica. Lo que viene ahora puede incomodar, pero si lo entiendes vas a ver por qué tantas personas fueron engañadas y han sido engañadas a través de la historia. Porque hay gente llorando a ese líder como si fuera un santo de resistencia. Y lo más duro es ver a ciertos cristianos sumarse en ese llanto, como si no supieran a quienes están defendiendo. Lo que pasa es que no tienen ningún temor por Dios, pero su hora va a llegar, su juicio va a llegar, así como le llegó al líder de Irán, también les llegará a ellos. Claro, le pido a Dios que obre en sus corazones para que se arrepientan antes de que eso les ocurra. Y lo inquietante es que olvidan que ese régimen persiguió, silenció, castigó y desvivió no solo a judíos, sino también a cristianos. Y no solo a cristianos, sino también a sus propios ciudadanos iraníes, que no son ni una cosa ni la otra. No es un ataque contra los iraníes comunes.
Aquí estamos hablando de una denuncia contra la maquinaria espiritual y diabólica de ese régimen que está ahora en Irán y que tiene que terminar. Dios use a Israel como siempre lo ha hecho y Dios use también a los Estados Unidos como siempre lo ha hecho. Pero la pista sugiere que Dios juzga sistemas que aman a la violencia y lo deja expuesto cuando ya nadie se lo espera. Mira, te preguntas esto y tu mente cambiará para siempre. ¿Por qué tantos defienden al opresor solamente por odiar a Israel? ¿Por qué no sienten compasión de nuestros hermanos cristianos que sufren en Irán? Mientras que nuestros hermanos cristianos viven tranquila y plácidamente en Israel. Ahora miren el texto del periódico El País con lupa. Dice que Israel y Estados Unidos lo dan por muerto, pero también dicen que Irán intenta sostenerlo al mando. Y esta doble versión es el olor típico de una transición forzada, sea real o sea fabricada. Si se confirma, Irán queda no solo según sucesor, sino que están completamente desmoralizados. Y esto podría traer dos eventos sobre la mesa y por eso tenemos que estar alerta, porque creemos que la guerra está allá. Pero miren, hace poco estaba hablando con unos hermanos y yo les decía, no es lo mismo tú enfrentarte a islámicos extremistas que tú enfrentarte a cualquier otra nación. El islámico extremista, su mente ha sido adoctrinada no solo para librar una guerra y ganarla, lo cual pues en algunos puntos sería justo o sería al menos comprensible, sino que está programada para vengarse. Y para vengarse, ojo con esto, para vengarse no de los que cometieron el hecho contra ellos, sino para vengarse de las poblaciones, para vengarse de las familias, para vengarse de personas que no tienen nada que ver en el asunto. Y por eso hay que tomar el Medio Oriente con una pinza y entender bien cómo funciona la mente de aquellas personas. Por ejemplo, los Estados Unidos tuvo guerra con Japón. Le disparó 2 bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki. Un desastre, una calamidad terrible que todavía personas están sufriendo las secuelas de todo aquello que ocurrió. Pero los japoneses no vienen a ponerle bomba a los americanos. ¿Y por qué razón no vienen a ponerle bomba a los americanos? Porque los japoneses no son terroristas, los japoneses no son extremistas, los japoneses no han sido adoctrinados para desvivir. Desde niños no han recibido esa instrucción para desvivir personas, no han recibido esa instrucción para vengarse de poblaciones enteras. Así que ahora mismo estamos todos bajo peligro, porque Irán puede despertar sus células. Sabemos, el gobierno de los Estados Unidos lo sabe, los sistemas de inteligencia lo saben, Irán tiene células dormidas por todo el planeta, pueden estar en tu país, aunque no sean los Estados Unidos, puede estar donde quiera. Y esas células las puedes despertar en cualquier momento y ahora puede ser el momento que eso ocurra. Así que estamos ante una puerta que no se sabe qué hay del lado de allá. Nosotros y el mundo está esperando de alguna manera con fe que Irán no tenga armas de destrucción masiva, que Irán no tenga armas nucleares, porque Irán puede tener las armas fuera de su territorio nacional. Recuerden que para alcanzar armas nucleares solamente hay que tener dinero y esto le sobra al régimen iraní, no para darle prosperidad a su población, pero sí para poder comprar un artefacto nuclear. La palabra, hermanos, es juicio, y no juicio humano, sino juicio de Dios. Sabemos que las señales se tienen que cumplir. Y Dios no va a permitir de ninguna manera que un régimen como el de Hamas o como un régimen como el de Irán llegue a tener armas de destrucción masiva. Entiéndase esto. No se está hablando de Rusia, no se está hablando de Alemania, no se está hablando de China, no se está hablando de los Estados Unidos. Se está hablando de mentes total y completamente irracionales. Si hablamos de los extremistas, no hablamos de la población en general. La población, de hecho, Irán se ha levantado contra el régimen dictatorial
iraní, contra el régimen extremista iraní. Así que no estamos hablando de los persas de ninguna manera. Pues yo tengo de judío en mi sangre, pero también tengo de persa en mi sangre. Así que no tengo nada contra los iraníes. El foco nuestro son los grupos terroristas, el foco nuestro son los grupos extremistas, y eso tenemos que saber que no es solo un peligro para Israel y para el gobierno de los Estados Unidos. Recuerden que los extremistas no atacan instalaciones militares, los extremistas atacan torres gemelas, los extremistas atacan metros, ¿verdad? Es decir, pues lugares donde hay maratones que simplemente las personas están pues haciendo ejercicios, personas que están simplemente fuera de toda culpabilidad en lo que ocurre en la geopolítica internacional. Ahora piensa en Canaán, no como un cuento infantil, ni siquiera tampoco como una historia pasada de la Escritura, sino como una advertencia de continuidad. La forma del enemigo cambia, pero la intención de borrar Israel se repite. Y lo inquietante de esto es que hoy vemos la misma intención, pero con drones, propagandas, alianzas y mucho hate en Internet. Y aquí es donde entra Gog y Magog como un espejo profético, no como una fecha exacta. Muchos conectan a Persia con pues Gog y Magog porque la escritura lo conecta, y sabemos que Persia es Irán, simplemente cambiaron de nombre, pero es la misma población, y por eso se puede decir con bastante precisión que Irán va a formar parte de la coalición que la Biblia profetiza contra Irán. Ahora, si conectas esta pieza con la siguiente, aparece un patrón, y esto es lo importante, y el patrón es lo que ellos también intentan ocultar. Sabemos que si Gog y Magog está cerca y lo creemos, no solo lo creemos los cristianos. Yo quiero que ustedes sepan que toda la comunidad judía, todos los rabinos judíos, están absolutamente seguros de que Gog y Magog ya llegó. Esto es un conocimiento generalizado. ¿Y por qué esto es bien importante? Alguien puede decir, bueno, pero si los judíos están apartados de Dios. No. Los judíos están perdidos, pero no están apartados de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo, el apóstol Pablo, dice que de ellos son las promesas y de ellos es la adopción, y también dice que Dios no ha desechado a su pueblo. La escritura dice que al final ellos van a ser restaurados. Por lo tanto, ellos van a comenzar a recibir revelación al final de los tiempos. Ellos van a comenzar a ser acercados a Dios al final de los tiempos, porque es necesario que el corazón de ellos se prepare para la venida del Señor. Y ahí es cuando profetiza la Biblia: mirarán a quien han traspasado. Ok, entonces hay que estar claro en todas las cosas y estar orando fuerte por Israel. También estar orando por la población de Irán, que la población de Irán sea guardada, que la población de Israel sea guardada, que los que combatan sean los ejércitos y no las poblaciones. Que si hay bajas, que no queremos que haya ninguna, pero que sean pues personas que han dedicado su vida a lo militar, han tomado ese camino, han decidido por su propia voluntad darle el pecho a las balas, y no mujeres, niños o jóvenes, ancianos, personas, sean hombres, sean mujeres, que simplemente dedican su vida a la familia. Así que estemos orando y estemos clamando tanto por Israel como por Irán, porque lo que estamos viendo es el calentamiento del escenario. Estos ataques coordinados que están ocurriendo van a proseguir. Irán ha amenazado con hundir un portaavión de los Estados Unidos. ¿Y por qué esto es tan importante? Yo no sé si ustedes saben, pero uno de los dos portaaviones que los Estados Unidos tiene allí cerca de Israel, hay cerca de 5,000 soldados. Ojo con esto: hundir un portaavión significa poner en riesgo de muerte o inclusive desvivir a miles de soldados norteamericanos. Si Irán hace eso, si Irán simplemente se atreve a hacer eso,
Bueno, esto cambiaría la guerra por entero. Cambiaría la guerra por entero. Porque los Estados Unidos entraría con una fuerza arrasadora, con una fuerza destructora, con una fuerza sin miramientos ninguno. Irán sería bombardeado sin ningún tipo de miramiento. Y no solo esto pondría en peligro a la población iraní, lo cual no queremos, sino que esto podría levantar también a otras naciones, y estas naciones se levanten tanto contra los Estados Unidos como contra Israel, y ya deje de ser un conflicto entre estos tres que han estado forcejeando desde hace mucho tiempo, es decir, los Estados Unidos, Irán e Israel, y se convierta en un conflicto global, no solo en el Medio Oriente, sino que se extienda esta guerra a Europa y otros lugares. Recuerden que en Europa, en los Estados Unidos, hay una población islámica muy fuerte, y se sabe que un buen porcentaje de esa población islámica son extremistas. Así que el conflicto puede cambiar de dirección en cualquier momento. Y ahora Trump otra vez, reportes señalan, ¿verdad?, que anunció operaciones mayores en Irán. ¿Qué va a traer esto para Israel? Esto para Israel va a traer un peligro inminente. Por eso estamos aquí. Vamos a estar 24 horas. Tenemos 2 hermanos que les agradezco, que trabajan con nosotros, que están monitoreando esta cámara. Esta cámara está tomando esta cámara todo lo que es Jerusalén. Aquí se van a ver los drones, aquí se van a ver los misiles. Esto está ocurriendo ahora mismo en Jerusalén, y vamos a estar monitoreando, tanto ellos como yo, estamos monitoreando todo el día, no solo para estar orando, sino para traerles la información a ustedes, para que ustedes puedan ver en vivo qué es lo que está ocurriendo en Israel. Dios bendiga. Yo sé que esto es polarizante, yo sé que hay mucho odio contra Israel, pero lo que tú tienes que saber es lo que Dios está haciendo. Irán se levantó como enemigo de Israel por mucho tiempo. Cuando hablamos de Irán, hablamos del régimen dictatorial. ¿Y qué es lo que le ha pasado? Bueno, se ha caído. Los enemigos de Israel tenían su esperanza que Irán pudiese hacer algo contra Israel, y no va a poder hacer otra cosa que, bueno, enterrar ahora a su líder extremista. El líder de Irán, Ali Khamenei, pues ya no está. Khamenei. Es decir, Khamenei ya no está. Los enemigos de Jehová, como dice la Escritura, ¿verdad?, son tenidos por vanidad. Y sus adversarios también. Son como el tamo ante él, como dice también la alabanza. Y nosotros sí nos gozamos. ¿Y por qué nos gozamos? Porque hoy el mundo está más seguro. Hoy el mundo está sin un loco menos. Y esto es bien importante. Que nosotros sepamos que hoy el mundo está más seguro. Que hoy tu familia está más segura. Que hoy tu vida está más segura. Que hoy la ciudad donde tú vives está más segura. Tienes que saber que es así. Desgraciadamente es así. Ojalá no hubiesen hombres como estas personas extremistas, pero por desgracia lo hay. Hasta que venga lo perfecto, vamos a tener que vivir con estas amenazas, y nosotros tenemos que saber que Dios tiene que levantar hombres, Dios tiene que levantar ejércitos para pelear contra estos anticristos, porque estos son representaciones de la bestia, son representaciones de Gog y Magog, son representaciones de los enemigos del pueblo del Señor. Recuerden que para Satanás, Israel y la iglesia vienen siendo la misma cosa. Para los pseudo cristianos no. Para los pseudo cristianos, para los falsos cristianos, para los que han creído en doctrinas de demonios, entonces Israel ya no es pueblo de Dios. Pero Satanás no entiende nada de teologías de reemplazo, ni cosa, ni chiste que se le parezca. Satanás entiende que ahí nacieron los profetas. Satanás entiende que allí, ¿verdad?, se guardó la palabra de Dios. Satanás entiende que allí por sobre todas las cosas nació el Mesías Cristo. Satanás entiende que allí, en esa tierra que está ahí, en ese mismo Jerusalén que tú estás viendo ahora en vivo,
aquí, en reflexión del pastor en la pantalla, allí, en ese mismo lugar, el Señor Jesús estuvo allí, ¿verdad? Allí fue circuncidado, allí luego los 12 años estuvo allí nuevamente, allí predicó y allí por sobre todas las cosas murió, pero no solo murió, sino que allí resucitó. Así que Satanás fue vencido, no fue vencido en La Habana, no fue vencido en Nueva York, no fue vencido en el DF, tampoco en San Juan, Puerto Rico. ¿Dónde fue vencido Satanás? Satanás fue vencido en Israel. Y claro, los que no tienen el Espíritu de Dios no entienden estas cosas. No entienden estas cosas. Mira, cuando a ti te ha pasado algo malo, tú recuerdas no solo lo malo que te pasó, sino dónde te pasó. ¿Sí o no? Tú recuerdas dónde te ocurrió. Tú dices, allí en ese lugar me pegaron un puñetazo. Allí en ese lugar, no sé, fulana me rechazó. Allí en ese lugar me pasaron cosas. Ahí en ese lugar me pasó un accidente. Y tú guardas una relación entre lo que te pasó y el lugar. ¿Tú crees que Satanás no? Claro que sí, creo que sí. Satanás no odia ningún otro lugar sobre la tierra que ese. Cuando Satanás mira ese monte Gólgota, cuando Satanás mira, ¿verdad?, ese monte de los olivos, sabe que en ese monte de los olivos estuvo orando el que lo venció. Sabe que en ese monte Gólgota estuvo crucificado el que lo venció. Sabe muy bien, ¿verdad?, que en esa cueva estuvo enterrado en una de ellas, porque no sabe cuál es exacta, pero nosotros lo sabemos, pero Satanás sabe cuál es. Satanás sabe que en una de esas cuevas que estaba ahí, en una de esas tumbas que están vacías, en una de ellas se levantó el que lo venció. ¿Ustedes creen que Satanás no se acuerda de eso? Claro que se acuerda de eso, pero no solo Satanás, sino también los demonios. Y esos demonios son los que están dentro de cada pseudo cristiano que está contra Israel. De cada uno, sin excepciones. Todo el que está con Israel, contra Israel, es cueva de demonios. Todo el que está con Israel es templo del Espíritu de Dios. Es templo del Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios claramente va a recordarle las palabras de Jesús. Y recuerde que Jesús lloró por Jerusalén. Jesús sufrió por Jerusalén. No solo por las personas, sino también por Jerusalén. Inclusive, digo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, pero lo dice en una forma de dolor. Y recuerda que no está hablando simplemente de las personas, porque son diferentes generaciones de personas. Son diferentes personas. Las personas que estaban ahí no fueron las que hicieron a lo que él se estaba refiriendo. Pero recuerden bien, ¿verdad?, que esa ciudad se amaba de Dios antes de los judíos. Esto no es cuestión de judíos. Esto es una cuestión del lugar, hermano. Cuando aparece ahí en Génesis 14, Abraham se encuentra con Melquisedec. ¿Dónde? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Quién es Melquisedec? Dice Melquisedec, rey de Salem. ¿Qué cosa es Salem? Salem es Jerusalén. Porque Salem fue el primer nombre de Jerusalén. Pero luego lo conquistaron los jebuseos y se llamó Jerusalén y después entonces Jerusalén. ¿Sabes que el templo de Melquisedec está en Jerusalén? Sí, si vas a Jerusalén puedes visitar las ruinas del templo de Melquisedec. Sí, en el lugar donde el patriarca Abraham se encontró con él. Todo siempre se ha basado en esa ciudad. Y por eso todos pelean por esa ciudad. Pelean los cristianos, pelean los judíos, pelean los musulmanes, porque ese es el centro del mundo, ese es el ombligo del mundo. Y los que no tienen el Espíritu de Dios no entienden esto. Esto no es una cuestión de dispensacionalismo. Esto es una cuestión de si tienes al Espíritu de Dios contigo o no lo tienes. Esto es una cuestión si eres cueva de demonio o no lo eres. Es simple. Es simple. Maldices Israel, eres cueva de demonio. Y no me importa si te llamas cristiano. Eres cueva de demonio. Eres como Simón el Mago.
Así es. Ok, porque si no tienes el entendimiento para estas cosas tan simples y tan básicas, entonces claramente el Espíritu de Dios no está en ti. A ti te están guiando espíritus de demonios que te tienen ahí, pues maldiciendo a Israel sin ningún tipo de temor a Jesucristo. Porque, a ver, yo soy cubano y te escucho maldiciendo a Cuba y mejor dime cosas a mí antes de decirle a mi país. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es Jesús? ¿Qué decía arriba de la cruz? ¿El rey de qué? ¿El rey de quién? El rey de los judíos. ¿Qué decía la cruz arriba? El rey de los judíos. Entonces, tú que maldices a Israel, estás maldiciendo el lugar donde Jesús murió por ti. Entonces, tú que maldices a Israel, eres cueva de demonios, eres cueva de Satanás, eres cueva de toda ave aborrecible. Tú tienes que arrepentirte porque usted no es salvo. Porque si fuese salvo, no maldecías el lugar donde fuiste salvado. Porque no se te ocurriría maldecir el lugar donde naciste. Y si no se te ocurre maldecir el lugar donde naciste, aunque cometiste tantos pecados como se comete en Israel, o tal vez más, ¿cómo se te ocurre maldecir el lugar donde fuiste lavado? ¿Cómo se te ocurre maldecir el lugar donde brotó esa sangre? ¿Cómo se te ocurre maldecir el lugar donde esa sangre cayó en ese suelo? Ese suelo no cayó en el lugar donde tú naciste, ese suelo cayó allí. ¿Cómo se te ocurre maldecir ese lugar? Usted cuando está maldiciendo ese lugar, usted está maldiciendo a Cristo. Usted maldice el lugar, usted maldice a Israel, usted maldice a Cristo. Usted es como la mujer samaritana que no sabe, como le dijo Jesús a aquella mujer, ustedes hablan de lo que no saben, la salvación viene de los judíos. Usted habla de lo que no sabe, la salvación viene de los judíos. Nota que dijo de los judíos. De los judíos. Entonces, ¿cómo te atreves tú a maldecir el lugar donde las tinieblas cayeron? Donde Dios dio a su hijo. ¿Sabe cuánto Dios ama ese lugar? Que Dios dijo, yo quiero dar a mi hijo allí. Yo no lo quiero dar en África, yo no lo quiero dar en Antártida, yo no lo quiero dar en Filipinas, no. Yo lo quiero dar allí. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Que Dios no sabía todo lo que se iba a revelar a Israel? Claro que lo sabía. ¿Y por qué lo eligió desde el principio? Lo eligió desde el principio porque Él lo quiso elegir. Fue una decisión de Él. Él eligió a ese pueblo porque Él quiso. Pero ¿qué pasa? Tú eres Esaú y estás molesto porque Él eligió a Jacob. ¿Por qué te molestas? Porque Dios eligió a Jacob. ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te duele que Dios eligió a Jacob? Tú lo sabes, tienes el espíritu de Esaú. Porque el espíritu de Esaú es el espíritu que se molesta porque Dios eligió a Jacob. Sí. ¿Y quién era Jacob? Un estafador. Jacob era un hombre malo. Engañó a su propio padre. Dice, empecé a bendecir a Israel y mi vida cambió para bien. Claro que sí, yo bendigo a Israel todos los días. Pero hay muchos que tienen el espíritu de Esaú. Cuando tú veas a alguien hablando mal de Israel, tú tienes que saber que ese vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Por sacarle plata a las redes sociales o por cualquier cosa. Hay que decir las cosas tal y como son. No me importa el nombre ni la apellido. Esto es una cuestión de no que es este ni es el otro, no. Todo el que maldice a Israel, yo, el pastor Eduardo Gutiérrez, digo que eso es una cueva de demonios. Es una cueva de aves aborrecidas. Es una cueva de cerdos. Es Gadara en persona. Es el gadareno en una nueva versión 2.0.
para que entiendan a dónde llega este problema. Ahora, los que bendicen a Israel, los que oran por Israel, entonces son aquellos que entienden lo que allí pasó. Tú no puedes pensar en Cristo y no pensar en aquella cruz. Tú no puedes pensar en Cristo y no pensar en aquel monte. Tú no puedes pensar en Cristo y no pensar en aquellas calles por donde él anduvo. Aquel huerto donde él oró, donde dijo, Padre, hágase tu voluntad, sino la mía. ¿Cómo tú vas a decir que tú piensas en Cristo y maldices el lugar donde él hizo todas las cosas por ti? Arrepiéntase. Pero esto comienza ahora, hermano. Yo quiero que ustedes vean un pedacito, otro video cortico, ¿verdad? Porque le va a dar algunas explicaciones a ustedes de qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver este segundo video y vamos a seguir charlando aquí, si esto acaba de comenzar. Ok, vámonos allá, vamos a ver. Pongan atención, please. Muy bien. Por décadas, el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos se ha manejado, digamos, tras bambalinas. Pero hace poco, esa guerra encubierta explotó y ahora está a la vista de todos. Hoy vamos a desglosar exactamente cómo fue que llegamos a este punto de confrontación directa. Esta es una idea que se escucha muchísimo, y para muchos aquí es donde empieza todo el problema. Pero para entender la película completa con todas sus complejidades, es clave que veamos la historia y los datos que han ido moldeando esta rivalidad tan peligrosa. Esa es justamente la pregunta del millón que vamos a responder. Vamos a desempacar juntos este viaje, desde las operaciones secretas y los ataques a través de terceros, hasta el fuego abierto entre naciones. Ok, esta es nuestra ruta. Primero vamos a ver los orígenes de esta rivalidad. Después nos metemos de lleno en la guerra en las sombras. Luego analizamos el tema más delicado, el programa nuclear. Veremos cómo todo esto escaló y al final qué significa para el resto del mundo. Empecemos. A ver, esto quizás sorprenda a algunos, pero la relación entre Irán e Israel no siempre fue así de hostil. De hecho, llegaron a ser socios estratégicos. Hubo un solo evento que lo cambió a absolutamente todo y que encendió la mecha del conflicto que vemos hoy. El año clave fue 1979. La Revolución Islámica no solo cambió el gobierno de Irán, sino que redefinió por completo su identidad. De repente, la nueva teocracia se posicionó como una potencia totalmente antioccidental y anti-israelí, convirtiendo a sus viejos aliados en sus peores enemigos. Bueno, Irán, consciente de sus limitaciones, sobre todo por las sanciones económicas, adoptó una estrategia bastante astuta, la defensa adelantada. La idea es simple pero muy efectiva: pelear contra sus enemigos lejos de casa, usando a terceros, para evitar una guerra devastadora en su propio territorio. Y la herramienta para llevar a cabo esta estrategia es el llamado eje de la resistencia. Ojo, no es un pacto militar formal, es más bien una red de grupos y milicias que comparten los mismos enemigos. Irán les da armas, entrenamiento, dinero, y así proyecta su poder por toda la región. Aquí tenemos a los jugadores principales de esta red. Desde el muy poderoso Hezbollah en Líbano hasta los hutíes en Yemen, cada uno cumple un rol en la estrategia de Irán. Y aunque Teherán los apoya sin disimulo, esta estructura le permite, digamos, mantener las manos limpias y negar que actúan bajo sus órdenes directas. Ahora sí, pasemos al tema más volátil y complicado de todos, el programa nuclear iraní. Aquí es donde la guerra en las sombras se topa con una amenaza que Israel considera literalmente existencial, y los datos, la verdad, son para preocuparse. ¿Qué significa este número? Bueno, según los últimos informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, esta es la cantidad de uranio que Irán ya tiene enriquecido al 60%. Para que nos hagamos una idea, es un nivel de pureza tan alto que no tiene ningún uso civil conocido. Ninguno. Y aquí viene la parte técnica pero súper importante. En el enriquecimiento de uranio, lo más difícil es llegar al 20%. De ahí para arriba, al 60% y luego al 90%, que ya es para fabricar armas, es muchísimo más rápido. O sea, estar al 60% es estar a un pasito, a un suspiro del material para una bomba.
Y no es solo lo que ya tienen, sino la velocidad a la que pueden producir más. Miren este gráfico. La instalación de centrifugadoras modernas se disparó. Esto reduce de forma dramática el llamado tiempo de breakout, que es el tiempo que necesitarían para tener suficiente material para su primera arma nuclear. Entonces, ¿qué tan cerca están? Los análisis más pesimistas sugieren que Irán podría tener material para su primera arma nuclear en una semana, así como lo oyen. Y no pararía ahí. En un mes podría tener para varias más. Ya no hablamos de una bomba, hablamos de la capacidad de armar un arsenal. Y aquí está el corazón del conflicto, el punto donde no hay acuerdo posible. Para Israel, un Irán nuclear es inaceptable, es una amenaza directa a su existencia. Para Irán, es su derecho como país soberano, su póliza de seguro para que nadie intente derrocar su régimen. Lo que para uno es un disuasivo, para el otro es una sentencia de muerte. Con la amenaza nuclear llegando a lo que Israel consideró un punto de no retorno, esa guerra en la sombra que duró décadas simplemente explotó. Se acabaron las operaciones encubiertas. Dimos el salto a una confrontación militar directa. Y la escalada fue rapidísima. Israel atacó primero directo al corazón del programa nuclear. Horas después, la respuesta de Irán fue masiva. Luego se metió Estados Unidos y lo que era un conflicto regional se convirtió en una crisis global. Y la jugada final de Irán, cerrar el estrecho de Hormuz, amenazando con poner de rodillas a la economía mundial. Y así llegamos a la situación actual. Los ataques directos han creado una realidad completamente nueva y mucho más peligrosa en el Medio Oriente. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿y ahora qué? El punto clave aquí es que esto ya no es un problema solo de ellos. Sus consecuencias son globales. Hablamos del precio de la gasolina, de la estabilidad de toda una región, del futuro de los acuerdos nucleares. El mundo enfrenta dos posibilidades: o una guerra regional total, o un nuevo tipo de conflicto congelado, pero de altísima intensidad, listo para estallar una y otra vez. Y esa es la pregunta que queda flotando en el aire. Las reglas no escritas que mantuvieron esto bajo control por décadas simplemente se rompieron. La disuasión falló, la confrontación es la nueva norma, y el camino para bajar la tensión, bueno, parece más lejano que nunca. Bueno, muy claro el video para que explicarles a ustedes qué es lo que pasa ahí. Veo algunos comentarios en el chat. La ignorancia es atrevida, comparando las armas nucleares que tiene Israel con las que quiere tener Irán. ¿Por qué esto es ignorancia pura, verdad? Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Miren que esto es ignorancia pura. El Estado moderno de Israel tiene más de 300 bombas nucleares. Okay. Vamos a ver algo. Vamos a ver algo. No sé de qué país eres y no sé en qué es lo que tienes en la cabeza. Pero regularmente los gobiernos tienen armas. El problema no es cuando los gobiernos tengan armas. El problema es cuando un delincuente la tiene. Hay muchos países en el mundo que tienen armas nucleares. Rusia. Pero los rusos no están locos. No quieren destruir al mundo ni quieren destruir ninguna nación. Es decir, no existe ninguna nación que los rusos hayan jurado destruir. Ninguna, cero. Israel, no existe ninguna nación que Israel haya jurado destruir. Cero. Esa nación no existe de ninguna manera. De hecho, hay más árabes dentro de Israel que en Palestina. Bien, ok, entonces, los Estados Unidos no han jurado destruir a ninguna nación. Ninguna nación, cero. China tiene armas nucleares. China tiene armas nucleares. Yo aborrezco el comunismo, pero China no quiere destruir ninguna nación. Ninguna, cero. Ok. Entonces, todos estos países usan las armas nucleares como disuasión. Pero Irán ha jurado. Inclusive, el presidente iraní, no porque este era el líder religioso, pero el presidente iraní que murió hace solamente un tiempo, había jurado desaparecer a Israel antes de morir.
Hablamos de desaparecer, hablamos de que no quede nada, absolutamente nada ahí. ¿Cómo tú vas a comparar que un gobierno democrático que no anda queriendo hacer desaparecer a nadie, o un gobierno terrorista que el propio gobierno dice que Israel debe de desaparecer, que una nación entera debe de desaparecer? Entonces, y por ahí dice, no, que los sionistas me están pagando. Ojalá lo hicieran. Y no me pueden pagar, pues yo también soy sionista. Sí, yo soy judío, soy sionista. Y a mucha honra, ¿verdad? Y no me están pagando, ojalá lo hicieran. Ojalá lo hicieran. Pero no es necesario que lo hagan. Porque hay que decir la verdad tal y como es. Hay que decir la verdad tal y como es. Si el Islam radical dominara el mundo, o muchos de ustedes que andan hablando tonterías estuvieran atados a un palo y los estarían apedreando. Los estarían apedreando. No digo que se merecen vivir en un país extremista islámico. No digo así porque no puedo desearles eso. No puedo desearles eso. Pero tal vez si conociesen a alguien de ahí, entonces no hablasen tanta tontería. Pero yo sí los conozco. Yo sí los conozco. Porque cuando vivía en Kansas City, yo ayudaba a los refugiados musulmanes que venían de diferentes países, Afganistán, países africanos, Sudán, del propio Irán, Irak, etcétera, 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 etcétera. Los ayudaba junto con una asociación judía allá en Kansas City, junto con un pastor americano que también teníamos un ministerio de ayuda a los refugiados. Así que yo los conocí a ellos muy de cerca, pero usted no lo conoce, no los conoce. No conoce qué es lo que ellos tienen en sus cabezas y por lo tanto no entiende nada de lo que está pasando en el mundo. No puede entenderlo porque usted simplemente repite lo que le dicen. Y lo que le dicen a alguien que no sabe lo que está diciendo, porque eso que tú dijiste, ningún medio de noticias lo va a decir. Ni siquiera el más de izquierda, de un país democrático, se atrevería a decir tanta tontería. No, ¿verdad que no? No, ¿verdad que no? Los enemigos de Israel hoy se están revolcando, pero nosotros estamos gozando. Nos estamos gozando. Nos estamos gozando por dos cosas. Una, porque un enemigo de Israel más ha caído, como todos los que vendrán. Y dos, porque un pueblo, el de Irak, ha sido libertado de un dictador. Ha sido libertado un hombre que en estos días pasados desvivió innumerables, incontables personas ahí en Irak. Entonces, esto será doble ganancia para el mundo. Hoy el mundo vive más tranquilo, hoy el mundo vive mejor, pero no solo el mundo, sino también los propios iraníes. Hoy los propios iraníes están cenando con la mejor cena que tengan. Hoy se están alegrando dentro de sus casas, ahí calladitos todos, ¿verdad? Padres, hijos se están abrazando, hermanos están saltando y brincando ahí con su música persa, con su música iraní, alegrándose en sus corazones porque Dios les quitó el verdugo que tenía Satanás sobre ellos. Así que hoy Satanás tiene otra derrota en el mundo, hoy Cristo tiene otra victoria en el mundo y los hijos de Dios nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar. Los hijos de Satanás se van a remorder, los hijos de Satanás van a vomitar. Los hijos de Satanás van a andar queriendo romper las cadenas como el gadareno que las rompí. Dice Pablo, exactamente, Pastor Eduardo. Entonces esto no es algo de teología cristiana. Esto no es algo de teología cristiana. Esto no es dispensacionalismo ni pacto. Esto es tener sentido común y no tener un zapato metido en el cerebro. Un régimen extremista como este era un peligro no solo para Israel, sino para el mundo entero. Como lo era Maduro,
E hizo bien el gobierno de los Estados Unidos en sacarlo de ahí. Yo no sé qué va a pasar con el mundo, en realidad que no. No sé qué va a pasar con el mundo. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Eso sí, yo se los tengo que confesar. Yo sé que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, pero yo sé que lo que ha hecho los Estados Unidos hasta ahora ha sido correcto, al menos en la política exterior. Ha libertado a Venezuela, dice, tú eres judío farsante, tú eres, se salen babas, eso es solo a los chinos. ¿Qué cosa más tonta está diciendo este tonto que está ahí? Ok. Ojalá sea verdad lo que tú estás diciendo. Ojalá sea verdad lo que tú estás diciendo para irme a vivir para Hong Kong o para Pekín. Bendiciones, si se amado pastor, ¿qué opina sobre ¿para qué ensuciar el tema con puercadas de los multimillonarios? Lo que es que estarse gozando y estarse alegrando con lo que Dios está haciendo. Dios sigue probando. Dios sigue probando. Dios sigue probando quién es Él y quién es el jefe, quién es el que manda. Se van a levantar 1000 contra Israel, pero los 1000 van a caer. Como vimos, se van a levantar 1000 contra la iglesia, pero los 1000 van a caer. Ahí se levantaron los Castros contra el cristianismo por muchísimo tiempo, pero ya están caídos. Ahí Maduro corrompió también el cristianismo. Ahí en Venezuela un montón de falsos profetas, falsos pastores habían ahí vendidos al gobierno, habían comprado pues muchísimas iglesias. Ahí eso lo que estaba ocurriendo era terrible, pero también cayó. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, buscarás a tus enemigos y no los hallarás. Así que nosotros nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar. Bendiciones a Israel. Dios bendiga a Jerusalén. Oramos por el pueblo judío por su conversión. Oramos por los hermanos en Cristo que en este momento están tanto en Israel como en Irán. Que Dios los proteja, que Dios les guarde, que Dios les libre, que Dios sostenga sus vidas, no solo las de ellos, sino también las de toda su familia. Oramos también por los judíos, oramos también por los iraníes, oramos por todo, porque no queremos que nadie perezca. Queremos que todos vengan al arrepentimiento, porque eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que todos vengan al arrepentimiento. Pero hay mucho odio en la internet. ¿Por qué estas personas que odian a Israel no se pusieron a hablar mal de todo lo que estaba haciendo el régimen iraní? ¿Por qué no? Porque son hipócritas, hijos del diablo, cuevas de demonios, hogares de aves aborrecibles. Eso es lo que son, y simplemente el 100% de los que hablan contra Israel, yo creo que son eso, 100%. No tengo ninguna excepción. Cuando veo a alguien hablando mal de Israel, yo digo, este es una cueva de aves aborrecibles. Este tiene demonio dentro. No tiene dominio propio, tiene demonio propio, porque en ese lugar fue donde esa preciosísima sangre brotó. En ese lugar fue donde esa preciosísima sangre cayó, roció la tierra. En ese lugar lo flagelaron, en ese lugar murió por toda la humanidad, en ese lugar resucitó. En ese lugar nacieron los primeros cristianos. En ese lugar predicaron por primera vez los cristianos. No existe para los cristianos un lugar mejor que ese. El único evangelio sano de toda la historia donde se predicó fue allí.
Ahí donde predicaron los grandes maestros del evangelio, es decir, los apóstoles, aquellos elegidos por Dios que Dios eligió para predicar su bendita y maravillosa palabra. De ese lugar el evangelio salió a todo el mundo. De ese lugar salió la palabra de Dios a todo el mundo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Sí, usted, el que cree en el Dios de Israel. Pero cuánta hipocresía cuando tú lees la Biblia y dice que Él es el Dios de Israel, tú dices y ya Israel no importa. Que si el Dios dice yo soy el Dios de Israel y tú dices y entonces Israel no importa. Bueno, por favor, hay que hablar con sentido común. Teman a Dios, mis hermanos, teman a Dios, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y yo creo que Dios está usando a Donald Trump. No digo que Donald Trump sea santo. Estoy completamente contrario a todo lo que ha hecho respecto a la inmigración. Completamente contrario. Pero Dios usa a través de los tiempos a figuras que rompen el guión de la élite. Y la pista sugiere que Dios a veces usa a quien menos te gusta para quebrar lo que más te destruye. Si esto te suena exagerado, espera a ver el detalle que aparece al final de este video, porque este detalle no se puede explicar fácilmente. El detalle de la hipocresía pública. Los que lloran al líder iraní callan cuando se habla de cristianos perseguidos como los que están siendo perseguidos y desvividos en África. Nadie habla de eso. Absolutamente nadie habla de eso. Les duele que le pase algo a los palestinos, que yo ni siquiera creo que les duele, pero no les duele lo que le pasa a los cristianos. Y por eso entonces no creo que de verdad les duele. Porque cuando a ti te duele el dolor humano, te duele más el dolor de los tuyos. Sentido común solamente, porque ahí se están persiguiendo a mujeres, a hombres de Dios. Los están desviviendo vivos literalmente. Y nadie está hablando absolutamente nada sobre eso. ¿Alguna vez has pensado que el odio a Israel funciona solo como una llave para justificar luego cualquier cosa? Porque entonces ahora están justificando incluso hasta el proceder del líder iraní. ¿Por qué razón? Bueno, porque simplemente odian a Israel. No, lo mal hecho no se puede justificar. Mira ahora, por favor, este video, porque te va a decir qué es lo que puede pasar ahora en los próximos días. Así que mira este videito que te voy a poner, porque te va a dar mucha información, te lo va a dar de manera que tú lo entiendas y lo comprendas bien. Asegúrate de estar suscrito, porque recuerde que estamos monitoreando 24 horas lo que está pasando en Israel. Así que te vas a enterar primero por nosotros. Esto es una cámara en vivo que agarra todo Jerusalén. Así que aquí vamos a ver claramente cuándo comiencen los ataques, porque va a comenzar, se espera, un ataque de enjambre en unas horas. Unas horas puede ser 30 minutos ya, porque eso se esperaba hace horas antes. Así que en cualquier momento ese cielo puede verse lleno de misiles y llenos de drones. Y el escudo antimisil, la cúpula de hierro, comenzar a destruir uno a uno por la mano de Dios Todopoderoso. Así que manténganse en sintonía con nuestro canal, asegúrense de estar suscritos, porque vamos a tener este video toda la madrugada para saber bien qué es lo que está ocurriendo, porque ni siquiera confiamos mucho en las noticias. Ahora, por favor, mira lo que está sucediendo aquí. No, mira este video que te va a explicar muy bien qué es lo que está pasando hasta ahora. Vamos a darle play. Imagínense despertar un día y de repente enterarse de que el mapa geopolítico del Medio Oriente cambió por completo para siempre. Bueno, pues eso fue exactamente lo que pasó y aquí vamos a desglosar cómo es que todo comenzó. La fecha, 28 de febrero de 2026. Ese día, el presidente Donald Trump se dirigió a la nación
y con solo unas pocas frases anunció algo enorme, una campaña militar masiva contra Irán. Fue como encender una mecha que la verdad llevaba décadas esperando. Pero ojo, que esta no era solo una misión estadounidense. Para nada. La operación, que se llamó Furia Épica, fue un esfuerzo conjunto con Israel. De hecho, ellos bautizaron su parte de la misión como Operación Rugido de León. Y vaya que la furia se desató, y casi al instante. No estamos hablando de un ataque aislado, ¿eh? Fue una oleada coordinada y la verdad abrumadora de ataques aéreos que sacudieron emplazamientos militares y gubernamentales en 24 provincias iraníes. Todo al mismo tiempo. A ver, si uno se pone a mirar los objetivos que declararon, queda clarísimo que esto iba mucho, pero mucho más allá de una simple respuesta militar. Estaban hablando de literalmente aniquilar por completo la marina y la industria de misiles de Irán. Pero aquí está la clave, la frase que lo cambia todo. Crear las condiciones para que el pueblo iraní tome el control. Pero en medio de todo ese caos de las primeras horas, surgió una noticia que de verdad lo cambiaría todo. Resulta que los ataques no solo habían alcanzado bases militares, no. Habían llegado hasta la mismísima cúpula del poder iraní, con un efecto inmediato y devastador. A ver, para entender la magnitud de esto, hay que tener claro quién es el líder supremo en Irán. No es como un presidente o un rey. Es la autoridad máxima, la última palabra en todo. Tiene poder absoluto sobre el ejército, el gobierno y la justicia. O sea, todo pasa por él. Y entonces llegó la confirmación. Y nada menos que de boca del propio presidente Trump. El ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, había sido asesinado en los ataques. Esto ya no era solo un ataque. Fue, literalmente, la decapitación del régimen. Claro, un golpe de esa magnitud era obvio que no podía quedar sin respuesta. Y la reacción de Irán, pues, no se hizo esperar, arrastrando a todo el Medio Oriente a un conflicto que escalaba por momentos, casi por minutos. En cuestión de horas, el cielo de la región se llenó de misiles y drones iraníes. Los objetivos eran muy claros: golpear a Israel, por supuesto, y a toda esa red de bases estadounidenses que, bueno, salpican el Golfo Pérsico. Desde Bahrein y Qatar hasta Arabia Saudita y Kuwait. Y aquí es justamente donde la narrativa se parte en dos. Para Irán, esto era simple y llana autodefensa, algo que sentían que estaba amparado por el derecho internacional. Pero, para países como Qatar, que de repente se vieron atrapados en medio del fuego cruzado, fue una violación flagrante e imprudente de su soberanía. Pero la respuesta de Irán no fue solo militar, para nada. También lanzaron una amenaza económica que, la verdad, hizo temblar al mundo entero. El cierre del estrecho de Hormuz. Pensemos que por ahí fluye una quinta parte de todo el petróleo del planeta. Una locura. Y mientras los misiles volaban en el Medio Oriente, en Washington, D.C. se estaba librando otra batalla. Una de palabras, de principios, sobre si esta guerra era siquiera legal. Como era de esperarse, una gran parte del liderazgo republicano cerró filas con el presidente. Voces como la del líder del Senado, John Thune, no tardaron en aplaudir la acción, viéndola como un paso necesario para neutralizar a Irán. Pero del otro lado del pasillo, la respuesta fue de indignación total. Figuras como Hakeem Jeffries y Alexandria Ocasio-Cortez no se anduvieron con rodeos. Para ellos estaba claro, sin la aprobación del Congreso, esta guerra era sencillamente ilegal. Pero lo interesante es que la línea no estaba trazada solo entre partidos, ¿eh? Algunos republicanos, como el representante Thomas Massie, rompieron filas. Su argumento era simple: la Constitución exige un voto del Congreso, y punto. No importa quién esté en la Casa Blanca. Pero bueno, más allá de lo que decían los políticos, ¿qué pensaba la gente en Estados Unidos? Una encuesta inicial de YouGov mostró una nación dividida así, pero con una tendencia clara. Un 45% desaprobaba la acción militar. Eso es más que el 33% que la apoyaba. El país, al parecer, no estaba del todo convencido. Ahora, para entender de verdad por qué Irán respondió como lo hizo, por qué esa reacción tan fuerte, tenemos que retroceder en el tiempo, porque sus acciones no nacen en 2026, para nada. Nacen de una larguísima historia de lo que ellos ven como traiciones por parte de Occidente. De hecho, hay una frase que creo que lo explica todo. Lo que a menudo parece agresión u obstinación desde fuera es, en la mente de los responsables iraníes, un acto de defensa. Una defensa que además está arraigada en una memoria histórica muy profunda, moldeada por eventos clave que vamos a ver ahora.
A ver, pensemos juntos en esta línea de tiempo. En 1953, ven cómo un golpe de Estado apoyado por la CIA derroca a su líder democráticamente elegido. Pasan las décadas, llega 2002, y después de ayudar a Estados Unidos en Afganistán, ¿qué reciben a cambio? Ser etiquetados como parte del eje del mal. Luego, en 2018, ven cómo Estados Unidos se sale de un acuerdo nuclear que ellos, según todos los reportes, estaban cumpliendo. Y ahora este ataque masivo ocurre, una vez más, justo en medio de negociaciones. Cada uno de estos eventos es como una cicatriz que refuerza la misma lección una y otra vez. Y todo este historial, nos lleva al corazón del asunto. La idea de que no se puede confiar en Occidente no es una opinión de un pequeño grupo en Irán, es una creencia fundamental, algo que atraviesa todo su espectro político. Digamos que es el punto de partida para entender todo lo demás. Y con todo ese contexto en mente, volvemos al presente de esta historia, 28 de febrero de 2026. Los eventos que hemos desglosado son apenas las primeras horas de una situación que se está desarrollando en tiempo real, y la verdad es que nadie, absolutamente nadie, sabe cómo va a terminar. Lo que nos deja al final con una pregunta que es, por lo menos, inquietante. Cuando la diplomacia ha fallado una y otra vez, y cuando la guerra se está alimentando de décadas y décadas de una desconfianza casi genética, ¿cómo se supone que un conflicto así puede encontrar un final? Bueno, esta es la narrativa. Yo les coloco a ustedes lo que simplemente están diciendo las noticias. No es que yo esté de acuerdo con lo que están diciendo las noticias, pero yo quiero traerles a ustedes la opinión general. También les he dado la mía. Ustedes saben, yo estoy con Israel al 100%, no al 99,9%, sino al 100%. Entiendo qué cosa es el régimen de Irán y comprendo por qué necesita ser derrocado, no solo por Israel, no solo por los Estados Unidos, sino también por todas las naciones. Sabes que cuando se derroca a alguien así o un régimen así, todas las naciones pueden dormir más tranquilos. Recuerden las Torres Gemelas. Estas personas no atacan bases militares. Estas mentes que son extremistas, ellos quieren causar terror. Y para causar terror hay que atacar poblaciones. Hay que atacar tranvías, metros, aeropuertos, estrellar edificios, después aviones contra edificios, hacer algo que nos haga temer a todos. Y yo estoy seguro que tú no quieres vivir en un mundo así. Así que por favor estemos orando para que en realidad haya un cambio en Irán, porque Irán puede ser uno de los países más prósperos del Medio Oriente. Tiene recursos o muchísimos, pero los recursos estaban siendo usados para alimentar los grupos proxies terroristas como Hamas, Hezbollah y otros más, en lugar de ser invertido en el bienestar de su población. Esperamos un mejor futuro para Irán, también esperamos un futuro más seguro para Israel y esperamos un futuro más seguro para todas las naciones del mundo, porque queremos la paz. Pero hay veces que para que haya paz tiene que haber guerra. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerden, ¿verdad? No se les olvide que vamos a tener vigilando la situación toda la noche, porque tenemos aquí en pantalla en vivo Jerusalén. Voy a abrir inclusive un video para colocarles a ustedes toda la madrugada. Esta cámara es en vivo, que toma toda Jerusalén, toda, absolutamente toda. Veo que la cámara está a un lado del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos aquí está un poco más a la derecha. Entonces está tomando todo lo que es la muralla, está tomando todo, se ve el monte del templo también. Se ve todas las puertas laterales de la muralla. Así que estamos viendo todo Jerusalén ahí, ¿eh? Todo Jerusalén lo estamos viendo. Y ahí, para que estés orando también por la ciudad de David, por la ciudad del Mesías, porque es el Mesías de Israel, el Mesías
de todos. Soy el pastor Eduardo Gutiérrez. Gracias por lo que nos han apoyado. Gracias por los que nos han enviado un superchat. Gracias por lo que se han suscrito a través de este video. Le pido al Dios de Israel que bendiga a cada nuevo suscriptor, que lo prospere, que lo guarde, que sobre todo lo llene de su Espíritu Santo, porque Dios está buscando adoradores y Dios está buscando personas que intercedan por su pueblo, porque estamos viviendo momentos finales y son los momentos que Dios quiere elegir valientes, hombres y mujeres de Dios que estén decididos a no tener una vida doble, que estén decididos a comenzar a hacer las cosas de forma madura, a dejar las vanidades de este mundo y a entender que en cualquier momento se desatan no solo las señales del fin, sino el fin en sí mismo. El arrebatamiento está a las puertas, iglesia. En cualquier momento suena esa trompeta, suena ese shofar, y nosotros queremos que tú estés prevenida, que tú estés prevenido, que tu familia también lo esté. Vamos a estar con ustedes toda esta semana, varias veces al día, hasta que este conflicto pase o ocurra el desenlace. Vamos a abrir video en vivo por la mañana, vamos a abrir video en vivo por la tarde, vamos a abrir video en vivo por la noche y vamos a tener siempre la cámara apuntando hacia Jerusalén para ver en primera plana cualquier cosa que esté ocurriendo y poder orar y estar intercediendo. Gracias a todos, gracias José Pastor, Dios te bendiga y te guarde, gloria a Dios por verte, mi hermano Pablo 2030, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Carolina. Gracias por ser patrocinadora de nuestro canal. El Señor te bendiga, el Señor te prospere, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre toda tu casa. Bendiciones, mi hermana Ana T. Dios te bendiga y te guarde. Holly Quillari, Dios te bendiga. Ramón, bendiciones. Bendiciones a todos los que están. Bendiciones, Pablo, Marilia. Ay, Marilia. No puedo leer bien, ¿verdad? Pues Yesaías 13:48. Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga, Ariel. Dios te bendiga y te guarde, Samuel. Dios bendiga a todo el que está en el chat. Ana, bendiciones, bendiciones. A mi hermano Oscar Oseguera, bendiciones. A Larry Da Samar, Dios te bendiga y te guarde. Dice: la mejor manera de bendecir a Israel es compartirles el evangelio de Jesús como Mesías. Claro que sí, claro que sí. Y eso es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Todos los días estoy hablando con judíos, siempre predicándoles. Pero también hay que bendecirlos en la forma de orar por ellos, bendecirlos para que entonces Dios les salve, porque si pues los desviven, pues entonces ¿cómo le vamos a predicar? Bueno, sin más, me pido a ustedes, bendiciones, Maranata, y nos vemos en el próximo video. Amén y amén.